Nunca será malo defender a los indefensos y a los más débiles. Lo malo es que muchas veces la hipocresía tiende a jugar un papel importante en aquellos que dicen defender a los demás. Vamos, hijo. Papá, no quiero. José Luis miró a Mariano. Te dije que vamos, le repitió. Con mano temblorosa, Mariano tomó el alambre que su padre sostenía y lo usó de apoyo para pasar por debajo del mismo y así entró en aquel circo. El chico de 14 años no quería estar ahí, pero su padre lo obligaba. Piensa que estamos haciendo un acto noble, le fue diciendo su padre, alcanzándolo y echando a caminar por entre la oscuridad. ¿Sabes el gran daño que estos desgraciados le están haciendo a esos pobres animales? No estoy diciendo que lo que hacemos esté mal, se defendió Mariano. Digo que esto tienen que hacerlo gente capacitada y profesionales en el tema. Ellos no hacen nada, se quejó José Luis. Todos los años la gente maltrata animales sin sentido y los gobiernos no hacen nada. Aún no puedo creer que hayan permitido a un circo venir a esta ciudad con todos esos pobres animales en jaulas. Vaya uno a saber qué tipo de maltrato les dan en estos lugares. Padre e hijo siguieron caminando entre la maleza. José Luis divisó las jaulas donde estaban los animales a unos 30 metros de ellos. Apretaron el paso. No tengo dudas de que antes los circos y ferias eran malos, le dijo el chico, caminando detrás de su padre. Antes exhibían a las personas enfermas como si fueran monstruos, o al menos eso leí. Pero hoy en día existen los derechos humanos. ¿Y qué hay de los derechos de los animales?, se quejó el hombre. Los seres humanos son horribles. La verdad, el mundo sería mucho mejor si nos extinguiéramos de una vez por todas. Mariano suspiró. Ya había tenido esas conversaciones con su padre varias veces. Al principio había discutido bastante con él. Una vez le recordó a su papá que ellos también eran seres humanos, y al hombre casi le dio un acceso de ira cuando se le hizo énfasis en ello, como si alguien lo hubiera insultado en lo más profundo de su orgullo. En otra ocasión, harto de aquel comentario de su padre, Mariano le había sugerido que si realmente consideraba que el ser humano se merecía la extinción, entonces su padre podía empezar dando el ejemplo y acabar consigo mismo. Claro que el chico no deseaba eso, ni en su padre, ni en nadie en absoluto, pero cuando uno se cansa puede decir hasta barbaridades. Sin embargo, aquella vez su papá también había esquivado el asunto, y siempre que Mariano cuestionaba los ideales de su padre, él recurría a la vieja confiable. El problema es que eres muy cerrado de mente, le dijo a su hijo en ese momento. Si supieras abrir un poquito más la cabeza, entenderías lo que quiero decir y lo equivocado que estás. El chico volvió a suspirar. La vieja confiable a veces salía en los momentos más inesperados, aunque no debería haberle sorprendido. Baja la voz, le susurró José Luis, pese a que él era el que hablaba en voz alta. Ya estamos llegando y podría haber guardias. Mariano pudo ver que, efectivamente, estaban llegando a donde estaban las jaulas de los animales. A unos 40 metros de ellos podía haber unas carpas pequeñas y unos tráileres donde seguramente vivían momentáneamente las personas que se dedicaban al circo y sus actividades. Y unos 150 metros más adelante se podía apreciar una gran carpa de varios metros de ancho y de altura donde sin lugar a dudas se llevaba a cabo la función. Mariano volvió a tener miedo. «Papá, mejor vámonos», le sugirió. «Si tanto te molesta, ¿podríamos hablar con alguien mañana?» «¿Con quién?», se quejó su padre. «No sé», respondió el chico. «¿Con el municipio o la policía o esa gente fue la que dejó entrar a estos monstruos en primer lugar?», aseguró José Luis. «Si ellos dejaron venir a estos tipos maltratadores de animales, entonces también son parte del problema. Dios, cómo los odio». Mariano agachó la cabeza. Ya conocía a su padre y no iba a desistir de liberar a esos pobres animales de sus jaulas. En todo momento y en todo lugar,
los ideales de aquel hombre surgían para molestar a su hijo y a todos a su alrededor. Aún recordaba cómo, hacía 2 meses atrás, Mariano estaba cómodamente viendo una película de Jason, el de Viernes 13, y su padre le había comentado de manera jocosa lo siguiente: ¿sabías que una vez el actor tenía que matar a un perro? Esa pregunta surgió casi de la nada, mientras ambos veían cómo el clásico ser de las películas de terror aparecía en pantalla frente a una de sus víctimas, ya condenada. Según leí, en una de las películas el actor tenía que matar a un perro, pero él se negó, y cuando le preguntaron por qué, respondió que Jason podría haber matado a 200 personas, pero hasta él sería incapaz de hacerle daño a un animal. ¿Qué te parece? Eso es admirable. Eso es ser hipócrita, respondió Mariano. En aquella ocasión, su padre había borrado su sonrisa. ¿De qué idiotez estás hablando ahora?, se había quejado. Mariano se había encogido de hombros. ¿Que eso es ser hipócrita?, contestó. Jason es un ser despiadado y conocido por haber matado a cientos de inocentes. No digo que todas las personas que mató eran buenas, pero la gran mayoría eran gente inocente. Y lo que es peor, muchas eran personas jóvenes. Esas personas tenían toda una vida por delante, y Jason se las arrebató injustamente, sin mencionar que ese monstruo arruinó familias completas, ya que sus víctimas eran los hijos de alguien, los hermanos de alguien, y así. Padres que perdieron a sus hijos por culpa de un desgraciado. Y luego salen a decir que Jason sería incapaz de matar a un perro. Si realmente Jason fuera malo, no le importaría quién le haga daño. Y lo que hizo el actor, en caso de que sea cierto, se llama ser hipócrita. No puedes decir que no te molesta asesinar gente inocente sin piedad, pero sí lastimar a un perro. Es una de dos: o matas a todos, demostrando no tener respeto ni piedad por cualquier tipo de ser viviente, o no matas a nadie si tanto te importa la vida de los demás. Pocas veces Mariano vio a su padre rabiar como ese día. No solo le gritó en la cara que estaba harto de tener un hijo con una mente tan cerrada y poco tolerante con los más débiles, sino que la cosa casi terminó a los puños, especialmente por parte de José Luis, quien no le dirigió la palabra siquiera por un par de días. Sin embargo, su padre desvió su bronca de Mariano al circo cuando se enteró que éste estaría en la ciudad y que mostraría un par de números con animales. Mariano no quiso enterarse de nada, pero estaba seguro de que su padre había, como mínimo, intentado golpear al dueño del circo en cuanto logró ponerse en contacto con él y preguntarle por qué estaban haciendo shows con animales. El chico lo supo porque ese día su padre terminó en la cárcel por una noche hasta que fue liberado a la mañana siguiente. Él se enteró al día siguiente, cuando su madre se lo contó. Estaba en casa con ella, ya que la custodia compartida dictaminaba que él podía estar con su padre un fin de semana por medio, y ese evento había ocurrido un miércoles, cuando le tocaba estar con su mamá. ¡Santo cielo!, se había quejado la mujer cuando le dio la noticia a su hijo. Mariano la miró. La notó entristecida y enojada. Una parte de mí sigue amando a tu padre, le confesó a su hijo, pero fue justamente por este tipo de comportamientos que terminé divorciándome de él. Hasta el viernes Mariano estuvo con su madre y el sábado por la mañana su padre lo recogió. Ya de por sí el chico supo que su papá se traía algo entre manos. Toda la tarde se la pasó ocupado en su cuarto planificando algo para esa misma noche. Y ahora, ahí estaban, frente a esa jaula. Padre e hijo miraron al interior y pudieron ver a 3 pumas durmiendo cómodamente. Por un segundo, Mariano estuvo a punto de intentar detener a su padre. Aunque el chico estaba confiado de que debía de seguir habiendo maltrato a los animales por parte de varios circos o incluso otras instituciones, no pudo evitar notar que aquellos animales se veían muy bien cuidados y hasta bien alimentados. Pero para José Luis aquello no fue relevante, sino que apoyó las manos en los barrotes. «Hola, animalitos», les dijo. «Tranquilos, vamos a sacarlos de aquí». El hombre se inclinó y dejó una caja de herramientas en el suelo, la cual había llevado consigo en todo el trayecto. Finalmente se puso a trabajar para abrir el candado de la jaula, la cual se dio aproximadamente 1 minuto después. Mariano temblaba.
Miraba en todas direcciones, pensando en qué pasaría si los atrapaban, pero en eso notó que los pumas se habían despertado y miraban alertas a esos dos extraños en la puerta de la jaula. Finalmente, José Luis logró romper la cerradura y abrió la puerta de rejas. «Tranquilos», les dijo, asomando cautelosamente en el interior del lugar. Mariano miró a los animales. Pudo notar enseguida cómo los tres se incorporaban, cómo sus músculos se tensaban y cómo miraban fijamente a su padre. «Papá, no». Mariano tomó de la camisa a su padre. «No nos conocen», le advirtió a su padre. «Míralos, nos tienen miedo. Por supuesto que nos tienen miedo», se quejó él, retirando bruscamente la mano de su hijo y empujándolo para atrás. «¿Cómo no van a tener miedo si la gente es la culpable de su sufrimiento?» Aquel gesto solo alertó aún más a los pumas. Mariano intentó contestar, pero la voz se le quedó en la garganta. «Estoy harto de ti», le gritó su padre. «Si no vas a ayudarme ahora, entonces vete». El hombre giró hacia los animales y, con suma cautela y sonriendo, se acercó un poco más a ellos. Mariano, casi al borde de la histeria, miró a su padre. Los animales apretaron los dientes. «Tranquilos», les dijo el sujeto, «no voy a hacerles daño. Yo soy su amigo. Pobres animalitos». Y en eso, José Luis extendió su mano para acariciar a uno de los pumas, el cual pegó un rugido y se aferró con sus dientes al brazo de aquel sujeto. José Luis gritó de dolor, tambaleando hacia atrás y cayendo sobre la puerta de la jaula, volviéndose a cerrar, y aunque ya no estaba puesto el candado, tampoco estaba la posibilidad real de que el hombre pudiera escapar. Mariano también empezó a gritar al ver la escena. Los dos pumas restantes también se alteraron y se lanzaron encima de aquel hombre, encerrado ahora en esa jaula. Las luces de los tráileres empezaron a encenderse y en menos de un minuto la gente del circo estaba yendo donde las jaulas, linternas en mano y encendiendo las luces artificiales que habían colocado por todo el espacio verde del recinto. Para cuando todos llegaron donde Mariano, este había dejado de gritar. Sin embargo, gran personal del circo sí que gritó al ver la escena. Uno de los empleados divisó el candado y lo colocó en su lugar, temeroso de que los asustados pumas salieran de la jaula y atacaran por miedo a sus dueños. El propietario del circo, sin saber si mirar el sangriento escenario o a aquel asustado chico, terminó tomando una decisión a medias y, sin dejar de mirar la jaula, agarró a Mariano por los hombros para preguntarle qué había pasado. Solamente horas después se enteraría que ese niño era el hijo del hombre que lo había agredido y que ese mismo hombre era ahora esa figura destrozada que se podía apreciar dentro de esa jaula. Y es que a estas alturas la figura humana ya era irreconocible, ya que bastaron apenas un par de minutos para que esos tiernos, dulces e inocentes pumas destruyeran el cuerpo de su autodenominado defensor.